Saludos con todas las personas que estén viendo el presente video. Me presento, mi nombre es Alet Fernanda Figueroa y mi grupo se encuentra integrado por Meilín Esperanza Benítez, María Belén González, Erika Isabel Marín y Omar Stalin Pardo. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja. Estamos estudiando la carrera de Bioquímica y Farmacia y actualmente nos encontramos cursando el segundo ciclo académico. En esta ocasión, en cuanto compete al componente de análisis matemático univariado, dictado por el ingeniero Mario Espinosa, nosotros vamos a hablar sobre las aplicaciones de las derivadas. Como objetivo hemos considerado conveniente marcar 3 objetivos principales en el presente investigación. Entre ellos, medir intervalos de crecimiento y decrecimiento, resolver problemas de optimización aplicando la teoría de los máximos y mínimos, además de interpretar y resolver problemas donde se implican razones de cambio. Para entrar un poco en contexto, pues esto es un tema de matemática, que es una ciencia que abarca diferentes campos, tanto como la medicina, la biología y la física, entre otros. Nosotros nos hemos centrado en lo que es el cálculo diferencial, específicamente en lo que son las derivadas. La derivada es pues el resultado de un límite y este tiende a representarse mediante la pendiente. La pendiente se la representa con la letra M. De la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Nosotros específicamente nos vamos a centrar en lo que son 3 aplicaciones de las derivadas, como son razones de cambio en las ciencias naturales, crecimientos y decaimientos exponenciales y los problemas de optimización. La imagen que podemos observar aquí es la manera en cómo se representa una derivada. Como mencionó anteriormente la compañera, el primer tema son razones de cambios en las ciencias naturales. Para esto procederemos a explicar qué es una razón de cambio. Es la proporción que sufre una variable ante un cambio que se dé en relación a otra. De forma más específica, para que se entienda de mejor manera, es la razón de cambio, el cual compara tanto al cambio que se dé en el eje Y entre el eje X. Estas de aquí se pueden utilizar en aplicaciones tanto para la física como en problemas también geométricos. Hay diferentes tipos, entre los cuales tenemos razón de cambio relativo. Esta de aquí se entiende específicamente como el cociente entre la derivada de la función sobre la misma función, pero esta de aquí estará sin derivar. Esta de aquí, recordemos, se da en un punto específico. Como segundo tenemos la razón de cambio porcentual. La razón de cambio porcentual se entiende como la razón de cambio relativo por 100. Este de aquí lo utilizamos principalmente para calcular lo que es el porcentaje del cambio de la razón de cambio también en un punto dado, en un momento determinado. Mientras que la razón de cambio promedio, este de aquí no la estudiaremos a fondo debido a que en este aquí no se aplica la derivada, pero se entiende como la ecuación de la recta tangente, es decir, la variación de y sobre la variación en x. Este de aquí es en varios puntos, por eso es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ahora, y por último tenemos la razón de cambio instantáneo. Este de aquí también se la conoce como la segunda derivada. Esta de aquí nos determina la rapidez con la que la pendiente de una curva cambia. Este de aquí también se da en un momento dado. En este caso, como podemos observar, es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, que sería la función, sobre h. A continuación vamos a ver un ejercicio sobre lo que comprende la razón de cambio. El ejercicio dice lo siguiente. Hoy estudié para el examen de inglés y aprendí 80 palabras. En 10 días ya habré olvidado cada palabra. El número de palabras que recordaré t días después de estudiar está modelado por la siguiente ecuación que podemos observar aquí, en donde w está en función de t, y nos da un punto para t que pertenece a 0,10.
es un intervalo cerrado, por eso los corchetes. Lo que nos pregunta el problema es, ¿cuál es la razón de cambio del número de palabras que recuerdo después de que pasaron 2 días desde que estudié para el examen? Lo primero que tenemos que hacer para resolver este ejercicio es derivar la ecuación que nos da el problema. Entonces, como les había explicado, esta es una forma de representar una derivada. Derivada de W con respecto a T es igual a 80. Aquí aplicamos la regla de la cadena, que es la derivada de lo de afuera por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de afuera me da lo que está aquí, 2, que multiplica a 1 menos 0.1t, y la derivada de lo de adentro me da menos 0.1, debido a que este 1 se hace 0. Aquí, como todavía hay como simplificar un poco más, la derivada final nos queda menos 16, que multiplica a 1 menos 0.1t, que sería nuestra ecuación derivada. La forma en que está representada aquí es otra forma de escritura de las derivadas, que vendría a ser la función prima, por ende está el apóstrofe. Luego de que tenemos la derivada, como nos dice que pasaron 2 días desde que se estudió para el examen, reemplazamos, en lugar de poner t aquí, reemplazamos con el 2 para encontrar lo que nos pide el ejercicio. Reemplazamos los datos en donde esté t, reemplazamos con el número 2, reemplazamos todos los datos y nos queda que menos 12.8. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, al pasar 2 días después de haber estudiado para el examen, vamos a olvidar 12.8 palabras. Aquí se puede apreciar de una mejor forma los resultados obtenidos, pues tenemos una tabla de valores y la gráfica. En la tabla de valores hemos considerado los puntos desde el 0 al 10, ya que comprende el intervalo únicamente de 10 días. En la gráfica podemos observar cuántas palabras vamos a ir recordando a medida que pasan los días. Pues en el día que nos importa, el problema que nos dio es el día 2, que vamos a recordar 51.2 palabras. Como se puede observar, esta es una gráfica decreciente, porque va de mayor a menor, ya que en el día 10 serán 0, pues no vamos a recordar ninguna palabra estudiada. Como un segundo ejercicio, les vamos a explicar este. El PBI, que es el Producto Interno Bruto de cierto país, está aproximado por la función n con respecto a t es igual a t al cuadrado más 2t más 100. 1.000 millones de dólares en un tiempo que está dado en años, después del 2003. Ahora, como literal A nos pide estimar la razón de cambio al comienzo del 2005. Para esto, primero debemos analizar qué han pasado desde el 2003, que me da 2 años, por lo que aquí lo primero que procedemos a hacer es a derivar la función original. Esto de aquí se deriva simplemente con las reglas básicas de derivación, por lo que t al cuadrado me quedaría 2t, debido a que esta pasa a multiplicar el 2 y se resta 1 al exponente. Más 2 quedaría debido a que la t equivale a 1, dado que es una variable, y el 100 se eliminaría dado que queda 0. Entonces, a este de aquí lo que procedemos es a sustituirlo en el número 2 en el tiempo, y nos da que a comienzos del 2005 va a haber una razón de cambio de 6.000 millones de dólares. Ahora, para el literal B, se estima la razón de cambio relativo del PBI al comienzo del 2005. Como vimos anteriormente, la razón de cambio relativo es en sí la derivada de la función sobre la función sin derivar. Por lo que, como ya obtuvimos primero la derivada de la función, que la obtuvimos en el literal A, entonces sería 6, y procedemos a obtener la función sin derivar, que este de aquí reemplazaríamos el 2 en la función original. Entonces quedaría 2 al cuadrado más 2 por 2 más 100, lo que me daría un total de 108. Es decir, que
La razón de cambio relativo al comienzo del 2005 va a dar 6 sobre 108, lo que simplificado me da 1 sobre 18. Esa sería la respuesta del segundo literal. Y el literal C, como le dice, estima la razón del cambio porcentual del PBI al comienzo del 2005. Como decíamos anteriormente, este de aquí se obtiene una vez que se tiene la razón de cambio relativo multiplicado por 100. Como vimos en el anterior caso, ya sacamos la razón de cambio relativo, que sería 6 sobre 108, por lo que procedemos a multiplicarle por 100 y nos da que la razón de cambio porcentual al comienzo de 2005 va a ser de 5.56%. Ahora, en este ejercicio en el gráfico podemos notar primero que es creciente. Esto es debido a que, como leímos anteriormente en el enunciado, en 2003 había 1.000 millones de dólares, mientras que para el 2005 va a haber 6 millones de dólares, que es lo que estimamos. En esta también podemos notar en el punto 2, que son los 2 años, me da 108, que son también lo que obtuvimos anteriormente en el problema. Bueno, lo que se refiere a lo que es crecimientos y decaimientos exponenciales. Una breve pausa sería que en ciertos fenómenos, ya sean naturales como en otro tipo de los mismos, las cantidades crecen o decrecen en una cantidad proporcional a su tamaño. Por ejemplo, si Y es igual a F de T, el número de los individuos en una población de animales o bacterias en el tiempo, entonces parece razonable esperar que la razón de crecimiento de F derivada de T sea proporcional a la población de F de T. Es decir, F derivada de T es igual a K F de T. Para alguna constante, K, la ecuación F derivada de T es igual a K F de T. Predice como precisión lo que realmente sucede. En general, si Y de T es el valor de una cantidad y en el tiempo T, y si la razón de cambio de Y respecto es proporcional a su tamaño, Y de T en cualquier tiempo, entonces quedaremos con la siguiente ecuación, D de T sobre D de Y igual a KY. Pero bueno, eso puede variar, depende como nos indique el ejercicio. Por ejemplo, en un ejercicio nos pide un cultivo de bacterias. Al inicio contiene 100 células y crece en una cantidad proporcional a su tamaño. Después de una hora, la población se ha incrementado a 420. Los literales que nos pide dice, establezca una expresión para el número de bacterias después de T horas. Es decir, no sabemos, o sea, lo que buscamos aquí en sí es la ecuación que sería la base para poder describir el resto de cualquier problema que nos pida. Calcule el número de bacterias después de 3 horas. En el literal se nos pide, ¿cuándo alcanza la población 10.000? Perfecto. Empezamos. Comenzamos con los datos. A es igual a 0 porque nos dan el dato que serían 100 células, porque no sabemos el tiempo. El tiempo nos piden en el segundo literal, que sería en una hora. Y lo que vamos a aplicar aquí, como les dije anteriormente, la ecuación no es que varíe, pero se la debe de aplicar respecto a lo que corresponda al ejercicio. Por ejemplo, en este ejercicio nos va a convenir Y de T es igual a exponencial exponente de K por tiempo. Entonces procedemos de la siguiente manera. Y es igual a 100 células que teníamos normalmente, que es igual a 420 células que nos da en el tiempo transcurrido. 420 igual a 100 sobre exponencial, perdón, dije 100 exponencial sobre K de T. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? 420 sobre 100 nos va a dar igual a exponencial elevado a K sobre 1. ¿1 por qué? Porque sería en una hora. Entonces, ¿qué aplicamos aquí? Ya tenemos 4.2 que dividimos de 420 sobre 100 para que la ecuación sea más razonable y nos tenga más probabilidades de poder encontrar la cantidad. Entonces, K no tiene ningún valor. 1 es el tiempo. Entonces, aquí, ¿qué aplicamos? El logaritmo natural. ¿Por qué aplicamos el logaritmo natural? Porque el logaritmo natural nos va a dar de 1. Entonces, procedemos a hacer la ecuación, pero recordemos que el logaritmo natural, si lo hacemos de la parte derecha, igual tenemos que aplicarlo en la parte izquierda. El logaritmo natural en la derecha se va a eliminar, pero de la izquierda siempre va a quedar ahí. Entonces, ponemos logaritmo natural
por 4,2 sobre 1. Eso aplicamos directamente en la calculadora, ya que por cálculos mentales sería muy difícil hacerlo. Nos va a dar la cantidad de 1.4350884525. Entonces, aquí tenemos esta cantidad. Luego aplicamos y de t es igual a 100 exponentes elevado a 1,435084,525 por el tiempo. Entonces, ¿qué quedaríamos? Que la ecuación quedaría así. Ya sacando el tiempo, nos quedaría y de 3 es igual a 100 exponente elevado a 4,305253,575. Esa sería la ecuación. A partir de esta ecuación, nosotros podremos hacer cualquier problema que nos diga. Como digamos, en el literal B nos pregunta, calcule el número de bacterias después de 3 horas. Entonces ponemos y de 3 es igual a la cantidad que teníamos anteriormente, y eso normalmente sí les pediría que lo hagan con calculadora porque sería muy difícil. Entonces, el literal B nos saldría 7.409. Normalmente en estos cálculos siempre nos va a dar con decimales, pero como lo sabemos, en decimales no podemos calcular ni bacterias, ni tampoco podemos calcular lo que serían unas células. Entonces, sí hay que sumarlo al número mayor, al que nos eleve, porque en la calculadora en sí nos saldría 7.400.088.999. Entonces, lo más normal sería subirlo a la cantidad que seguiría. En el literal C nos preguntaba, ¿cuánto alcanza la población? ¿Cuánto alcanza la población en 10.000? Lo más normal es hacer el logaritmo natural de 100 que tuvimos anteriormente sobre el logaritmo natural de 4.2, que sería igual a 3.2 horas. Y ahí quedaría resuelto el primer ejercicio. Y también les voy a hablar sobre un poco de lo que son los ejemplos de gráficas de crecimiento exponencial. Por ejemplo, aquí tenemos que nos dice la gráfica de la función f de x es igual a 4.3 sobre 2 elevado a x. En este ejemplo, lo que nos pide es que pongamos la ecuación, ¿cómo nos resultaría? Entonces, digamos, perdón, no la ecuación, sino la gráfica. Bueno, lo que tenemos que hacer, aquí tenemos un ejemplo de cómo nos da el ejemplo, pero en sí ya la respuesta correcta sería que la gráfica quedaría de esta manera. ¿Por qué? Porque f de x es igual a 4 por 3 sobre 2 elevado a 0. El x sería aquí la variable. Al x le podemos poner, sea la cantidad que uno quiera, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero yo normalmente le estoy hablando ahora de crecimiento exponencial. Entonces yo tendría que hablar de números de 0 en adelante. Posteriormente, mi compañera les hablará sobre el decrecimiento exponencial o decaimiento exponencial. Bueno, les explicaré. F de x es igual a 4 por 3 sobre 2 elevado a 0 es igual a 4. Entonces, los puntos quedarían así. 4 vendría a ser y. Y normalmente 0 vendría a ser x. ¿Por qué 0 es x? Porque esa es la elevación que le estamos haciendo al exponente. Y así posteriormente, si por ejemplo en el segundo literal pongo f de x es igual a 4 por 3 sobre 2 elevado a la 1, estoy reemplazando anteriormente lo que dije de x, estoy reemplazando por un valor. Como es crecimiento, entonces tengo que ser 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí me va a dar un valor de 6. Ya, igualmente ponemos los valores 1 de 6 y aquí la pueden ver a la gráfica correctamente como sería representada. Y no, en este segundo ejemplo de la gráfica de la función f de x es igual a 8 por 5 sobre 4 elevado a x, sería un ejemplo, pero sería para que quede más claro de lo que anteriormente les envié. Imaginen, aquí está 0 valiendo de 2 y 6 valiendo de 6. O sea, nos pide grafique la función correctamente. Entonces la respuesta correcta sería la siguiente. Como dije anteriormente, f de x, aplicamos la misma metodología sin ningún problema. 8 es igual a 5 sobre 4 elevado a la 0 nos va a dar 8. Entonces esto 0,8. Y en la segunda parte igual. 8 es igual a 5 cuartos y, o sea, lo que nosotros queremos explicar aquí es que si un incremento
un crecimiento exponencial se va a deber a que, o sea, si más números les damos, va a haber un aumento. No va a ser como el lineal, que el lineal normalmente lo podemos hacer por regla de 3, pero en este caso el crecimiento exponencial nunca lo podremos hacer por regla de 3, debido a un claro ejemplo que sería calcular un número de bacterias en un cierto tiempo, ya que el número de bacterias no va a crecer la misma cantidad en 1 hora que le pongamos en 2 horas. Entonces, por eso es lo que aplicamos el crecimiento exponencial. A ver, listo. Yo les voy a hablar lo que es el decaimiento exponencial aplicando derivadas. Los modelos de decaimiento exponencial se aplican en cualquier situación donde hay un decaimiento. ¿Qué nos quiere decir esto? Donde encontramos una disminución proporcional al tamaño actual de la cantidad de interés. Son usados comúnmente en biología, en química y también son especialmente usados para el decaimiento radioactivo. Aquí un punto a recalcar es que en el decaimiento radioactivo los físicos expresan la rapidez de decaimiento en términos de tiempo de lo que es la vida media. También podemos encontrar esto en lo que es la concentración de drogas en la sangre, la depreciación del valor. Como ejercicio tenemos que una computadora se vende a un precio de $1,200 y pierde el 40% de su valor cada año. Entonces nos pide que escribamos una función que dé el valor de B en función de T de la computadora en T años desde que se vendió. Entonces aquí tenemos los datos que son valor de computadora en 1,200 y la pérdida que es de 40%. Ya. La pérdida de valor a una tasa del 40% por año significa que la computadora mantiene 100% menos el 40% que es lo que pierde, nos da un igual de 60% de su valor cada año. Así que cada año su valor se multiplicará por 60, que es lo mismo que un factor de 0.6. Si empezamos con el valor inicial, que era $1,200, y seguimos multiplicándolo por 0.6, esta función nos da el valor de t en años. Entonces, v en función de t es igual a 1,200 multiplicado por 0.6, que esto multiplicaría el tiempo. En la parte de abajo tenemos un ejemplo en el que hemos reemplazado en la función de tiempo en 5 años. ¿Esto qué nos dice? La depreciación, o sea, de la computadora dentro de 5 años. Entonces procedemos a reemplazar la letra T por el número de años que nos pide calcular. Entonces, V en función sería reemplazado por 5 en función de 5 es igual a 1,200 por 0.6 elevado a la quinta, que esto nos da un valor de 93.312. Ya. Aquí tenemos unos ejemplos de gráficas que nos darán una idea más clara sobre el decaimiento exponencial. En la primera gráfica de la función tenemos que f de x es igual a 6 por 1/3 a la x. Este x será reemplazado por 0 primeramente y luego después con 1. Cuando reemplazamos por 0 nos da una respuesta de 6 y cuando reemplazamos por 1 una respuesta de 2. Entonces, como observamos en la gráfica, esto nos da un decaimiento. ¿Qué quiere decir? Que siempre la gráfica va a ir de la parte de arriba hacia abajo, siempre a valores negativos o de valores, o sea, mayores en positivo a valores más bajos. En la segunda gráfica es lo mismo que acabé de decir, pero aquí va en función a vuelta reemplazado X en función de 1. Ya. Aquí podemos también decir que a diferencia de lo que explicó mi compañero anteriormente, las funciones aquí siempre van a ir en decayente, o sea, decrecientemente. Ya, a vuelta acá tenemos otras funciones que nos dice que es h en función de x es igual a 9 por 2/3 elevado a la x. Asimismo, vamos a proceder a reemplazar por el 0 y por el 1. En la primera gráfica, cuando reemplazamos por el 0, nos da un resultado de 9. Y en la segunda gráfica, cuando reemplazamos por el 1, nos da un resultado de 6.
Entonces procedemos así de igual manera a reemplazar y las rectas que vamos a obtener van a ser así mismo, desde más arriba hacia números negativos y igualmente si fuera en función de positivo sería desde un número mayor al más menor. Ya, refiriéndonos a la tercera problema de optimización, pues primeramente hay que referirnos de que los problemas de optimización se basan principalmente en maximizar o minimizar el valor de una variable. Esto es decir, de que se trata de calcular o determinar el valor mínimo y máximo de una función. Para ello, primero tenemos que tener en cuenta que una variable se la expresa como función de otra variable relacionándolas con el problema. Hay que tener en cuenta también de que se debe considerar si hay restricciones en el problema, puesto que se pueden originar igualdades entre las variables que obceden la obtención de la función de una variable, es decir, que se quieren minimizar y maximizar. Existen varias formas de calcular los problemas de optimización. Entre ellos están, por ejemplo, el criterio de la primera derivada, pues que generalmente esto se usa para encontrar extremos relativos y determinar su tipo, es decir, si son máximos y mínimos. Se observa el cambio de signo en un intervalo abierto señalado que contiene el punto crítico. También existe otro tipo de método que son extremos y monotonía. Los extremos en donde la función f tiene un mínimo relativo o tiene un máximo relativo. El extremo es un extremo absoluto si cumple para todo dominio de una función. Y en cuanto a monotonía, pues la función f es monótona creciente o monótona decreciente. La monotonía es crítica y estrictamente si la desigualdad de la definición es estricta. Y en cuanto a criterio de la segunda derivada, determina si los dos puntos críticos de una función son máximos y mínimos. Es decir, si hay extremos que podemos deducir si la monotonía de una función está alrededor de esta. Además de esto, los dos puntos que anulan la segunda derivada son candidatos a ser puntos de inflexión. Esto se basa en la gráfica de una función respectivamente. Ahora, para resolver nosotros este problema, pues de optimización, vamos a utilizar el siguiente método. El primero es plantear la función que se debe optimizar. Segundo, calcular la derivada de la función f. Tercero, buscar los puntos críticos de f igualando a 0 la derivada. Y cuarto, estudiar la monotonía de la función, es decir, si es creciente o decreciente, en los intervalos que generan los puntos críticos para determinar el tipo de extremos, si son relativos o absolutos. Para esto hemos planteado el siguiente ejercicio. El ejercicio nos comenta lo siguiente. Se requiere construir una caja sin tapar a partir de una hoja de cartón de 20 a 10 centímetros. Para ello, se corta un cuadrado del lado L en cada esquina y se dobla la hoja levantándose los 4 laterales de la caja. La pregunta aquí es determinar las dimensiones de la caja para que el volumen sea máximo si el lado L debe medirse entre 2 a 3 centímetros. Para esto pues, se ha considerado sacar o determinar los siguientes datos, mencionando de que A es igual al ancho, H es igual a la altura y P es igual a la profundidad. Para esto vamos a resolver de la siguiente manera. Como primera parte, nosotros vamos a determinar primero las ecuaciones de cada apartado. En este caso, la ecuación 20 menos 2L corresponden a A. 10 menos 2L corresponden a la profundidad y L corresponde a la altura. Resolviendo la ecuación, pues vamos a determinar de que el volumen sería 200 menos 40L menos 20L más 4L al cuadrado por L. Resolviendo esto, vamos a determinar que el volumen sería 20L menos 60L cuadrado más 4L al cubo. Esta sería la ecuación del volumen. Posterior a esto, vamos a derivar la función respecto a la ecuación que sacamos anteriormente. Entonces, derivando la función de la ecuación que sacamos en volumen, obtenemos 200 menos 120L más 12L cuadrado.
Una vez que derivamos la función, vamos a igualar a 0 la derivada y luego encontramos los puntos críticos. Aquí obtenemos primero 200 menos 120L más 12L al cuadrado es igual a 0. Aquí ya la tenemos igualada. Una vez igualada, vamos a proceder a resolver la ecuación para encontrar los dos puntos críticos. Resolviendo la ecuación, obtenemos que L es igual a 15 más menos 5 raíz de 33, esto siendo igual, sacando los dos puntos críticos que serían 7.89 y 2.11. Como siguiente paso, tenemos que escoger los puntos críticos, o vamos a escoger los puntos críticos en uno, sería en 3 intervalos, ¿ya? En el intervalo 1 con x es igual a 1, con x es igual a 3, y el tercer intervalo con x es igual a 8. Una vez reemplazamos el valor de L, con los intervalos que se ha determinado. Para esto es necesario primero hacer la gráfica, graficar y colocar los puntos a trabajar, que serían trabajando con el 2.11 y el 7.89. Una vez colocados los puntos en la gráfica, se procede a realizar y a reemplazar el valor de L con los determinados valores. Reemplazando con el valor de 1, obtenemos que 200 menos 120 más 12 es igual a sería 92, que es mayor a 0. Reemplazando con el 3, sería 200 menos 120, que multiplica 3, que sería el valor de L, más 12, que multiplica 3 al cuadrado, que esto nos daría menos 52, que sería menor a 0. Y reemplazando el último valor, que sería 8, son 200 menos 120, que multiplica a 8, que es el valor de L, más 12 por 8, valor de L al cuadrado, que esto sería igual a 8 mayor a 0. Entonces, por esto se ha colocado... se obtiene la siguiente situación, es de que se menciona de que existen varios puntos, por ejemplo, serían 3 puntos específicos, de menos infinito a 2.11, que sería un valor creciente, de 2.11 a 7.89, que sería un valor decreciente, de 7.89 a más infinito, que sería decreciente, obteniendo datos creciente, decreciente y creciente respecto a la gráfica planteada anteriormente. Posteriormente, por el lado L, como nos mencionaba en el ejercicio, se debe medir entre 2 y 3. Este se va a plantear de la siguiente forma. L entre 2 y 3. Entonces, por tal razón, como el intervalo va de 2.11 a 3, la función es decreciente y el volumen máximo sería de L es igual a 2.11 centímetros. Por lo tanto, las dimensiones de la caja tienen que ser A es igual, sería 20 menos 2 por 2.11, resultaría el 15.78 centímetros. B sería 10 menos 2 por 2.11, que resultaría 5.78 centímetros, y A, que sería igual a 2.11 centímetros, dando solución al problema de que pues las dimensiones para la caja tienen que ser de 15.78 centímetros por 5.78 centímetros por 2.11 centímetros, y el volumen de esta misma pues será de 192.45 centímetros cuadrados. Esta sería la solución al problema antes planteado. Entre las conclusiones podemos decir que las derivadas resultan ser elementos para medir la rapidez que se produce al cambio de una magnitud o situación. Normalmente podremos decir aquí que las derivadas parece algo complicado, ¿no? Pero normalmente eso lo podemos utilizar en nuestra vida cotidiana normalmente. Y como segunda conclusión tenemos que siempre se deben buscar intervalos de aumento o disminución del valor requerido, donde se pueda expresar una función. Como última conclusión, tenemos que con las aplicaciones de las derivadas se pueden llegar a solucionar problemas basados en estática, en cinemática, en calor, en mecánica, en ondas, corrientes eléctricas, magnetismo, hallar valores máximos y mínimos, así como el comportamiento de la curva de la función trigonométrica
trigonométrica. Con esto queremos decir que es muy importante aplicar las derivadas en lo que es en lo que sería resolver muchos problemas que a veces nos encontramos, asimismo en el componente, como a veces, así como mencionó mi compañero, en la vida diaria sin que nos demos cuenta. Bueno, con esto queremos concluir el video y esperamos que les haya agradado. En caso que algo no haya quedado claro, ahí pueden observar las bibliografías. Y bueno, nuestro video igual va a estar disponible en YouTube. Si alguna duda o algo no quedó claro, nos pueden hacer un comentario. Chicos, chicas, y nosotros con gusto les podemos aclarar. Muchísimas gracias y eso ha sido todo nuestro trabajo y muchísimas gracias.